Empate salvaje en Japón, mis amigos. Dos mexicanos arriesgaron su vida en Japón este sábado. Este sábado llovieron piedras en Japón, una verdadera guerra en lo que a mi parecer ha sido la pelea del año. Una pelea limítrofe, intensa, sangrienta. Se peleaba el título mundial vacante de la IBF de los pesos supermosca. Por este tipo de peleas nos gusta tanto el box y nos apasiona tanto este deporte. Dos mexicanos se la rifaron a muerte en Japón este fin de semana y Calixto y Gildevaldo, mis respetos total. Los fans exigimos desde ahora que haya una revancha. Necesitamos una revancha de esta joya de pelea. Regálame un like ahora mismo si quieres la revancha de Gildevaldo contra Calixto. Tremenda calidad de pelea, una guerra limítrofe, mis amigos. Esta pelea ha pasado mucho desapercibida, pero son las que deberíamos de festejar. En Japón este sábado se peleó por el título mundial vacante IBF y la pelea fue entre dos mexicanos que se la rifaron brutalmente en Shizuoka, Japón. Se disputaron el título vacante IBF Supermosca. El mexicano René Calixto Viviano empató con su compatriota mexicano Wilibaldo García Pérez. Un empate brutal, mis amigos. Un empate brutal y muy polémico, mis amigos. René Calixto es un boxeador muy experimentado. Calixto ha peleado varias veces en Japón, le ha ganado a japoneses en Japón y se siente muy a gusto peleando en Japón. Calixto es de Acapulco, Guerrero, tiene 29 años y actualmente posee un récord profesional de 23 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut y un empate precisamente ante Wilibaldo. René Calixto terminó con el rostro muy golpeado, muy lastimado, con la oreja toda inflada, la oreja de coliflor, todo golpeado, todo hinchado. Wilibaldo arrasó con Calixto, sobre todo en el 12º round. El 12º round fue una verdadera salvajada, mis amigos. Una pelea salvaje y limítrofe, violenta, perrona, de esas que nos gustan. Para mí, esta fue la pelea del año. René Calixto contra Wilibaldo García por el vacante IBF Supermosca es un clásico. Es una pelea que te recomiendo que veas. Tienes que ver la repetición. Calixto fue el que se llevó la peor parte de la pelea. Su cara terminó toda desfigurada como una masa tumefacta, pero Calixto supo aceptar muy bien el empate. El empate a Calixto le sabe a gloria, a pesar de que ninguno de los dos mexicanos se quedó con el título y el cinturón queda vacante. Esta pelea es una delicia para los amantes de la dulce ciencia y esto fue lo que dijo Calixto. Chécate. No, pues sí estuvo dura la pelea con Wilibaldo, pero los jueces vieron empate, pues ellos son los que saben y pues lo quedamos con eso. Y parece ser que viene una revancha con él. Es otra pelea, más bien es otra pelea. Calixto aceptó muy bien el empate, no así Wilibaldo. Wilibaldo, después de la pelea, en su primera entrevista dijo que lo habían robado, que Wilibaldo había conectado más golpes y que este empate era un verdadero robo. Wilibaldo se veía realmente enojado y si comparamos, Wilibaldo terminó con la cara casi intacta, sin raspones, sin golpes de consideración. No así Calixto, quien terminó todo hinchado. Pues aquí lo robaron la pelea, aquí los jueces, los japoneses lo quitaron la pelea. Yo sentí que gané, pero ellos hicieron lo que quisieron, me hicieron un gran robo y yo me sentí ganador y ellos hicieron sus cosas y la dieron empate y eso no es justo. Y en el análisis de la pelea, Wilibaldo conectó más golpes que Calixto a mi apreciación, sobre todo en el 12º round, que fue una salvajada. Yo pensé la verdad que iba a ganar Wilibaldo. El mexicano Wilibaldo García Pérez tiene 34 años, posee un récord profesional de 22 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, 5 derrotas y 2 empates. Mide 163 centímetros, es de Coapala, Guerrero y Wilibaldo dio una excelente exhibición de box. Lo mismo Calixto, y es que a mí la verdad me gustó mucho la pelea, independientemente del empate. Fue muy violenta, los dos dieron todo y estuvieron dispuestos a morir en el ring. Fue una guerra entre voluntades y los dos tenían la misma voluntad, la misma hambre. Los dos boxeadores se portaron con mucho honor dentro del ring. Sin embargo, hablando de honor, Pedro Morán, el entrenador de Wilibaldo García, en su entrevista posterior a la pelea dijo que no fue nada honorable lo que hicieron los jueces. Pedro Morán dijo que Japón es puro honor y que esa noche no hubo honor en Japón. Yo pienso que fue una guerra ganada.
El pobre muchacho estuvo muy golpeado, se cortó, se le lesionó la oreja, su pómulo del lado derecho se inflamó. Yo pienso que los jueces no fue honorable lo que hicieron. Y yo le llamo la atención a la empresa japonesa, que debe de ser honorífica, porque el honor está sobre los resultados y el gusto o el apoyo al peleador que sea, aunque sea de la empresa. Ellos pusieron sus jueces, los 3 jueces japoneses. El único que no era japonés era el supervisor de la FIB. Lo robaron. Si vieran el rostro del pobre muchacho. Yo por mi parte les voy a dejar mi análisis y mi opinión de fan de este encontronazo. A mí me encantó y esta para mí es la pelea del año. Desde el round 1, Wilibaldo iniciaba la pelea con mucha presión sobre Calixto, quien es muy hábil para boxear hacia atrás y para hacer clinch en los momentos claves. Muy bueno Calixto en corta distancia. Calixto aguantó mucho la pegada y le supo sacar provecho a sus facultades naturales de aguantar. No hubo round de estudio, Wilibaldo se lanzó con todo desde el principio y en el round 2 Calixto lanzaba poco pero con mayor solidez que Wilibaldo. En el round 3 Wilibaldo presionó en todo momento a Calixto y puso en varias ocasiones a Calixto contra las cuerdas. En el round 4 violencia máxima, violencia extrema. Wilibaldo no bajaba las revoluciones y seguía poniendo contra las cuerdas a Calixto. En el round 5 Calixto no encuentra su camino y la presión de Wilibaldo es incesante. Ya se empieza a deteriorar Calixto. En el round 6 Calixto se empieza a hinchar y no ha podido contener los golpes y la presión de Wilibaldo. Calixto está a punto de caer pero no cae. Tiene mucha resistencia a los golpes de Wilibaldo. En el round 7 Calixto como que despierta y le conecta sus mejores golpes a Wilibaldo. El round 8 y 9 fue un pleito de cabina telefónica. Wilibaldo y Calixto sin bajar los brazos y dándose golpes como si no hubiera un mañana. En el round 10 Calixto dio más golpes de poder. En el round 11 y 12 fue el devenir de Calixto. Se la pasó aguantando y contragolpeando con golpes de poder, pero no fue suficiente. Wilibaldo sentía la presión de noquear a Calixto y esto lo hacía fallar algunos golpes en ocasiones. En el round 12 Wilibaldo sacó fuerza de flaqueza y atropelló a Calixto. Le dio una brutal paliza a Calixto tratando de tirarlo, pero Calixto valientemente resistió, quién sabe cómo, la furia de Wilibaldo y pudo quedar en pie pero con el rostro desfigurado. Al final se decretó un empate tras 12 rounds de tremenda batalla en Shizuoka, Japón, y las tarjetas de los jueces dieron empate entre Calixto y Wilibaldo García, con lo que el título mundial IBF Super Mosca continúa vacante, mis amigos. Una guerra de voluntades que al final terminó en empate. Wilibaldo quedó furioso, no aceptó la derrota porque honestamente pues sí conectó más golpes. Wilibaldo a mi gusto conectó más golpes y debió de ganar por decisión. Calixto se quedó conforme, el empate le sabe a gloria y el título mundial sigue vacante. No hay que restarle, sin embargo, mérito a Calixto, quien supo aguantar, supo resistir esa paliza sobrehumana. No pensé que Calixto le fuera a aguantar tanto a Wilibaldo, y lo que yo le aplaudo a Calixto es su hombría de quedarse parado frente al tren Wilibaldo. Increíble la paliza que le dieron a Calixto y aún así quedó en pie. Un aplauso para los dos guerreros que se la rifaron en Japón, y regálame un like para celebrar que nuestros guerreros mexicanos siguen con vida y sanos. Y si acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, por favor suscríbete en este momento para que podamos llegar a 100,000 suscriptores. Y hablando de guerreros, este fin de semana también tuvimos la revancha entre el inglés Tyson Fury contra el ucraniano Alexander Usyk, y en esta pelea no hubo ninguna duda de quién ganó. Fury mejoró en esta segunda pelea con relación a la primera. Se ve que ahora sí entrenó. Los calzones de Fury estuvieron gachos, todos grandotes y raros, pero su boxeo fue efectivo y fue entretenido en algunos momentos. Los mejores tiempos de Fury ya pasaron definitivamente. La diferencia de peso entre los dos boxeadores es abismal, y aún así Usyk, con su habilidad, con su rapidez, con su boxeo, le acomodó más golpes a Fury. Fury a lo mucho ganó 2 rounds según mi apreciación, aunque él diga que ganó. Usyk ganó la revancha por decisión mayoritaria. La primera vez la ganó por decisión dividida y esta vez es mayoritaria la decisión. Usyk
Usyk sigue siendo el campeón absoluto de los pesos completos, campeón de la IBO, de la WBC y de la WBO, con un récord profesional de 23 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut, invicto el ucraniano Alexander Usyk, quien dio ayer otra cátedra de boxeo al inglés. Le repitieron la dosis al inglés. Usyk, el mejor libra por libra en la actualidad, y regálame un like si crees que Alexander Usyk es el mejor libra por libra de la actualidad. Y ayer, después de la pelea, subió al ring Daniel Dubois para darle unas dudosas felicitaciones a Usyk, interrumpiendo el discurso ganador de Usyk. Dubois lo retó a una revancha y quizás es lo que veremos en el futuro cercano, también en Arabia Saudita, ya que este evento fue uno de los mayores eventos deportivos en Europa y en Asia. Recaudaron un dineral. También ayer Tyson Fury dijo que no se iba a retirar del boxeo y según su apreciación ganó la pelea, ganó la primera y la segunda pelea, y que los jueces habían sido unos incompetentes inútiles. Tyson Fury, un mal perdedor. A mi parecer el ucraniano le ganó con creces en las dos peleas, y en la primera pelea Usyk le ganó a Fury teniendo a uno de los jueces en su contra. En fin, Fury para mí es un mal perdedor y no se va a retirar. Quiere pelear contra Anthony Joshua y sería otro éxito comercial, mis amigos. Tyson Fury contra Anthony Joshua en la misma cartelera que Usyk contra Dubois 2. Eso es lo que nos espera en el 2025 en Arabia Saudita, cortesía del tío Turquis, quien se la rifó todo este año trayéndonos mega peleas. Lo único malo, a mi parecer, y desde el punto de vista de un fan, es que esta pelea estuvo muy cara. Pagar los 200 pesos que aquí en México cuesta DAZN más 400 pesos que costó el pago por evento se me hace caro. Y en eso los de Netflix tarde o temprano les van a comer el mandado, porque las peleas de Netflix son gratis, o sea, no te cobran un extra por ver las peleas. Es bueno para nosotros que no haya monopolios. El único pero que le pongo a la pelea es el precio, que debería de estar incluido con el puro pago de DAZN. Pero bueno, esa es mi opinión de fan. Nosotros queremos leer la suya. ¿Qué opinan? Escríbanos su opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Te gustaría ver una trilogía? Yo no, creo que esta rivalidad ya ha llegado a su fin. Pero ¿qué opinan ustedes? Quizá hay alguno que le guste ver la trilogía. Alexander Usyk lo ha alcanzado todo el oro del boxeo está en sus pies. Cuando estaba en peso crucero logró el campeonato mundial de peso crucero de la WBA, de la WBC, de la IBF, de la WBO, y en peso completos lo logró todos los títulos de la WBA, de la WBC, IBF, IBO y The Ring Magazine. Evander Holyfield, uno de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos, fue el mejor peso crucero de todos los tiempos, a mi parecer, hasta que llegó Alexander Usyk y lo superó. También superó en pesos pesados al legendario Evander Holyfield. Así de grande es Usyk, más grande que Holyfield, más grande que Foreman, más grande que Tyson y que los hermanos Klitschko. El mejor es Alexander Usyk, un verdadero fenómeno del boxeo. Y en otras noticias, el mexicano Neider Valdés no pudo ganarle al Mini Pac-Man. No se pudo dar el batacazo en República Dominicana este fin de semana, pero la pelea fue un megatirazo, ganó el respetable público. Neider dio una verdadera batalla, arriesgó su vida, su integridad en un auténtico pleito de cabina telefónica. Eric el Mini Pac-Man Rosas termina por derrotar por decisión unánime a Neider Valdés y se consagra como campeón mini mosca de la WBA. Las tarjetas de los jueces fueron 117-111, 117-111 y 116-112. Eric Rosa, el Mini Pac-Man, es campeón mundial de la WBA de peso mosca. El Mini Pac-Man peleó bien, aunque también hay que decirlo, Mini Pac-Man fue sucio, dio cabezazos y en ocasiones, como en el round 8, donde el Mini Pac-Man le da un golpe bajo al mexicano. Ahí se ve en el round 8. Fue sucio Mini Pac-Man, sin embargo, ganó y felicidades. Eric Rosa recibió un llamado de atención por parte del árbitro por este golpe a los bajos y aún así, pues Mini Pac-Man se llevó el triunfo ante su gente. En esta ocasión México no pudo dar el batacazo, pero Neider dio una pelea muy digna, una pelea muy buena, nunca se echó para atrás, se la rifó, fue muy valiente y trató de noquear al Mini Pac-Man, quien supo pegar y retirarse. El Mini Pac-Man ya debería de salir de República Dominicana para enseñarle al mundo lo que realmente vale. Es un peleador interesante el Mini Pac-Man y
pues vamos a seguir su carrera con mayor detenimiento. Es hora de que salga de República Dominicana a pelear en México o en los Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes? Porque está muy arropado en su país. Y se acuerdan que David Morrell le aventó hasta la chancla a David Benavides en su último cara a cara en Miami la semana pasada. Esto fue lo que dijo Morrell al respecto en sus redes sociales. No se disculpa, se sostiene, porque mucho del público le reclamó a Morrell que por qué no le había querido dar la mano a Benavides. Pues Morrell respondió así: ¿querían guerra? Pues así será. Yo no le doy la mano a las locas, y menos a los hombres que no respetan. Mis respetos lo perdieron en Los Ángeles, así que, papá de Benavides, deje de hablar basura. ¿Y a qué basura se refiere David Morrell? ¿A qué basura se refiere el cubano? Pues bueno, a la basura a la cual se refiere Morrell es que el papá de Benavides está pidiendo que le hagan un examen antidoping a David Morrell. Y es por esa petición de antidoping que Morrell se enfureció y Morrell salió a responder esto en sus redes sociales. Esta pelea ya está programada para el 1 de febrero del siguiente año y créanme, va a ser una de las mejores peleas del 2025. David Morrell contra Benavides. El equipo Benavides le pidió antidoping a David Morrell. Pues vamos a seguir muy de cerca todos los detalles de este tiro del antidoping, si se lo hacen, si no se lo hacen. Esta cartelera va a estar muy buena porque recuerden que también pelea nuestro perro chulo Isaac el Pitbull Cruz contra Ángel Tashiro Fierro, una guerra entre mexicanos que promete estar más caliente que el infierno. Pitbull Cruz no ha dicho ninguna declaración contra Tashiro Fierro, está concentrado y calladito, sabe que no va a ser una pelea fácil, pero estamos confiados que con un buen trabajo nuestro perro chulo se pueda imponer a Tashiro Fierro. Una pelea que tengo muchas ganas de ver. ¿Y ustedes qué opinan? Quiero leer su comentario aquí en la cajita de comentarios. Saben que a todos los leemos. Y por el momento esto es todo, mis amigos. Hemos llegado al final de este video programa y te doy las gracias por llegar hasta la distancia con nosotros. Si este video te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, mi hermano, gracias por ser la magia detrás de Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.